Bueno, entonces vamos a analizar la máquina de corriente continua como motor, que es hoy en día es realmente de la única forma que se utiliza, ¿eh? La máquina de corriente continua como generador ya no se utiliza, salvo, como les dije el otro día, una aplicación, ¿no es cierto?, que era la máquina de soldar, ¿verdad?, de corriente continua. ¿Por qué? Porque ahora podemos obtener la tensión y la potencia que se quiera, ¿verdad?, rectificando la corriente alterna. Entonces, por eso que no es necesario tener generadores que estén generando corriente continua. Bueno, ¿qué es lo que vamos a analizar ahora? Vamos a analizar también, así como vimos la máquina como generador, ¿verdad? La máquina como generador, vimos los distintos tipos de conexiones, ¿no es cierto? Distintos tipos de excitación. Excitación independiente, excitación derivación, excitación serie, excitación compuesta. Bueno, vamos a ver exactamente lo mismo, pero aplicado a la máquina como motor, ¿eh? ¿Qué es lo que vamos a ver en todos casos? En todos los casos vamos a analizar el par motor, la velocidad, cómo se regula la velocidad, cómo se arranca, cómo se frena y cómo se invierte la marcha. Esto es lo que vamos a ir analizando en cada uno de los casos, ¿eh? Bueno, todo esto de, por ejemplo, la velocidad, de qué parámetros depende, cómo se puede variar, guarda alguna relación con el par motor, es lo mismo con cualquier excitación. Bueno, todas preguntas que vamos a ir desarrollando en cada una, ¿no es cierto?, de las conexiones. Ustedes lo que hicieron fueron variación de velocidad del motor de corriente continua, excitación independiente, ¿sí? Eso es lo que ustedes hicieron, donde teníamos la excitación alimentada por un lado y el inducido alimentado por el otro, ¿verdad? Bueno, acá tenemos que, vamos a ver ahora, cuál es la ecuación de la velocidad de esta máquina. Bueno, acá tenemos la expresión de la FEM, ¿se acuerdan la expresión de la FEM? ¿Sí? N por P dividido 60 por A era lo que denominábamos constante de FEM. Multiplicado por el flujo, multiplicado por el número de espiras, ¿sí? Nosotros acá tenemos que despejar el valor de N. Pero también, cuidado, porque si estamos hablando ahora de la máquina como motor, la ecuación de equilibrio ahora de la máquina va a ser que la tensión va a ser igual a la FEM más R por I, la caída de tensión interna. La tensión siempre va a ser más grande que la FEM que se genera en el motor, en la máquina. ¿Estamos? Recordemos que como generador la FEM era más grande que la tensión de salida. Bueno, ahora yo le aplico una tensión y se genera internamente una fuerza contraelectromotriz. Esta es una fuerza contraelectromotriz. Bueno, entonces ahora de acá despejo la FEM. De lo que me queda, la tensión menos R por I. R por I. Entonces ahora acá reemplazo la tensión menos R por I y despejo N. Entonces 60 por A pasa multiplicando, 60 por A, la tensión menos R por I, dividido ahora el flujo, el número de conductores activos, el número de pares de polo en el denominador. Ahí tenemos N. Entonces esta es la expresión de N que me dice ahora cómo podemos variar el número de revoluciones de la máquina. Y bueno, el número de revoluciones de la máquina lo podemos variar, ¿no es cierto? Modificando, ¿qué cosa? A, no. P, tampoco. Todo esto forma parte constructiva de la máquina. Pero lo que sí puedo modificar es el flujo. Puedo modificar la tensión aplicada y puedo modificar R. R es la resistencia del inducido o todo lo que se encuentre conectado en el inducido. ¿Está? Entonces, con el flujo, con la tensión y con R, resistencia del inducido, puedo modificar el número de revoluciones. Bueno, una máquina de corriente continua
siempre se la utilizó como motor debido a eso, debido a que tiene una gran versatilidad con respecto a la variación de la velocidad. ¿Ah? Bueno, ¿de qué forma se varía la velocidad? De dos formas, variando la tensión y variando el flujo. Variando la resistencia del inducido, eso prácticamente no se utiliza. ¿Por qué motivo? Y bueno, porque hay que agregarle resistencias en serie con el inducido para variarle la velocidad, y eso ¿qué es lo que genera? Y genera, ¿no es cierto?, pérdidas de calor por efecto Joule. Estamos entonces, bueno, eso lógicamente va a ser un, digamos, un método de variación de la velocidad de muy bajo rendimiento. Entonces, por eso que ese prácticamente no se utiliza. Variando la tensión, ¿desde dónde? Y desde cero hasta dónde? Hasta la tensión nominal. Con la tensión puedo llegar solamente hasta ese valor. No puedo aumentar la tensión nominal. ¿Estamos? Y quiero seguir variando la velocidad, bueno, lo puedo hacer con el flujo. ¿Está? Entonces puedo variarle la velocidad desde velocidad cero hasta el número de revoluciones nominales o por encima del número de revoluciones nominales. ¿Ah? Por eso es que es una máquina que es muy, muy versátil con respecto a la variación de velocidad. Bueno, hay que tener mucho cuidado con el tema del flujo. Recordemos que cuando hablamos del flujo hablamos de la corriente de excitación. ¿Por qué motivo? Bueno, porque esta máquina es una máquina que si yo voy disminuyendo el flujo, va aumentando el número de revoluciones. Si yo la dejo sin flujo, flujo igual a cero, ¿sí? Matemáticamente el número de revoluciones va a ser infinito. Bueno, en realidad no es tan así, no llega al número de revoluciones infinito, pero sí crece muchísimo el número de revoluciones que por fuerza centrífuga se pueden desarmar las bobinas del inducido. Entonces hay que tener mucho cuidado con respecto al flujo para que la máquina no se embale. ¿Ah? Bueno, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de motores de corriente continua, 4 motores tetrapolares en el subte de Buenos Aires. ¿Sí? 4 motores tetrapolares de 93 kilowatts, 750 voltios la tensión de la red, 139 amperes corriente nominal, número de revoluciones nominales 1410 RPM. Normalmente todos los subtes, todos trabajan con motores de corriente continua, ¿sí? Acá en nuestro país y en otros países también. Nosotros tenemos ahora acá el metro tranvía, ¿no es cierto? Que también está traccionado con motores de corriente continua. No tengo la característica de esos motores, no las he podido conseguir. Y la tensión de la red es de 600 volts, ¿sí? Bueno, vamos ahora entonces a analizar qué es lo que pasa en el momento del arranque. De acá despejamos la corriente. La corriente I va a ser la tensión menos la FEM dividido R. Entonces ahora ahí tenemos la expresión. En el momento del arranque, ¿qué pasa? El rotor está detenido. Y si el rotor está detenido, no aparece la fuerza contraelectromotriz. Porque cuidado, esta fuerza contraelectromotriz que tenemos acá es o fuerza electromotriz, es una fuerza electromotriz, una FEM que aparece debido a que los conductores del rotor están cortando el campo magnético generado por las expansiones polares, ¿no es cierto? Entonces ahí se induce una FEM. Bueno, esa FEM es una fuerza que denominamos contraelectromotriz porque se opone a la tensión. Entonces se opone a la tensión y eso hace que limite la corriente. Pero ¿qué pasa en el momento del arranque? En el momento del arranque está detenido. La FEM vale cero. O sea que me queda la tensión dividido R. ¿Qué es lo que sería R? En el momento del arranque es la resistencia del inducido.
y la resistencia del inducido es muy, muy pequeña. ¿Está? La resistencia de los inducidos, de las máquinas de corriente continua, dependiendo del tamaño y todo eso, pero son resistencias muy, muy, muy bajas, ¿sí? Un ohm, para que tengamos una idea, ¿sí? Alrededor de un ohm. Entonces, dependiendo lógicamente del tipo de máquina, de la potencia que tenga, ¿eh? Pero para que tengamos idea, son resistencias sumamente bajas, un ohm y menos también, ¿eh? Entonces, le aplico una tensión, voy aumentando la tensión, pero ¿qué pasa con la resistencia? Es muy pequeña. Para cualquier valor de tensión, una resistencia pequeña va a hacer que tengamos una corriente de arranque muy grande. Entonces, para poderlo poner en marcha, ¿sí? Yo le tengo que dar tensión para que empiece a moverse y la corriente se me va muy arriba. Entonces, ¿qué es lo que hay que poner? Hay que poner una resistencia limitadora para el arranque, RA. Entonces ahora la corriente de arranque va a ser menor. La tensión aplicada dividido la resistencia del inducido o inducido más arrollamientos de conmutación y más arrollamientos de compensación en caso que lo tengan, ¿cierto? Eso sería toda la R. ¿Ah? Bueno, y esta es la resistencia de arranque. Esa resistencia de arranque, acá tenemos un ejemplo, ¿verdad? De la resistencia de arranque, en donde tenemos un motor con excitación independiente, ¿ven? Es lo que nosotros hicimos, así es como ustedes, ¿no es cierto?, eh, hicieron el ensayo allí, ¿ah? Acá tenemos la resistencia, en el momento del arranque tiene que estar en la posición 1, máxima resistencia, entonces de esa manera estamos limitando esta corriente, ¿está? Entonces limitamos la corriente y luego una vez que empieza ya a girar el motor, pasa a 2, pasa a 3 y pasa a 4, sacamos totalmente la resistencia. Esto se puede hacer de forma manual o se puede hacer a través de contactores, ¿verdad? Contactores con relés que van poniendo y sacando los contactores que ¿no es cierto?, habilitan esas resistencias. Bueno, muy bien. Ahora nos vamos a meter un poquito en la expresión del par, ¿sí? La ecuación del par, ¿verdad? Del par motor. Estamos hablando de un motor, entonces tenemos un par motor. Este par motor es fuerza por distancia. Entonces, si este es el inducido, ahí está representado el inducido, R sería el radio de ese rotor o inducido. Fuerza, acá tenemos el eje, ¿no es cierto? En el rotor inducido, ahí estaría el eje. Entonces, fuerza por distancia es par. Pero la fuerza sabemos que es una fuerza generada debido, ¿no es cierto?, es decir, cuando tenemos un conductor dentro de un campo magnético y por ese conductor circula una corriente I, que lo que aparece una fuerza. Y L vectorial B. Y por L vectorial B, esa es la fuerza. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Ahí ahora la corriente y el campo se encuentran a 90 grados. ¿Ven? Ahí está la corriente, está entrando ahí en ese conductor que está en el inducido. Campo magnético viene del norte, ¿verdad? Acá una línea de campo va a estar perpendicular. Por eso es que es I por L por B directamente. Claro, porque el producto vectorial de IL por B, el producto vectorial es por el seno, ¿verdad? Y el seno entre I por L, el vector IL y el vector campo magnético B es de 90 grados. Seno de 90 vale 1, es por eso que nos queda I por L por B. Bueno, pero esto es cuando yo tengo ahí un solo conductor activo, pero no tengo un solo conductor activo. ¿Cuántos tengo? N conductores. Entonces, todos los conductores por el que circule la corriente me van a estar generando fuerza y van a estar generando par. Bueno, muy bien, entonces ahora acá
vamos a reemplazar F. Acá Fn por I, por L, por B. Bueno, pero B, aquí era igual. B es igual a flujo dividido la sección transversal. Pero la sección transversal ya lo vimos cuando hicimos el estudio de la ecuación de la FEM, ¿verdad? La sección que me queda debajo, ¿sí? La sección que me queda debajo del campo magnético es el paso polar por la longitud del rotor inducido. Pero el paso polar era pi por d dividido 2 veces el número de pares de polo, el diámetro es 2 por r, y acá la corriente I. La corriente I que yo tengo acá es la corriente que está circulando por un solo conductor. ¿Está claro? ¿Por qué? Y bueno, porque acá tengo N, ahí tengo la cantidad de conductores activos. Entonces ya estoy considerando ahí N. Entonces esta no va a ser la corriente que absorbe el motor, no. Es la corriente que está circulando por un solo conductor. Bueno, entonces esta corriente que circula por un solo conductor va a depender de la corriente total que absorbe el motor, que es esta que está acá, I sub I, dividido ¿qué? Dividido 2 por A. Claro, porque la corriente cuando llega acá, recuerden que se distribuye, ¿verdad? A través de las escobillas se distribuye por las bobinas que están en la parte superior y a las bobinas que están en la parte inferior. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que era? A era el número de pares de ramas en paralelo. Número de pares de ramas en paralelo, entonces por 2, porque va a depender de la cantidad de ramas que tengamos en paralelo. Si yo tengo un solo par de ramas en paralelo, quiere decir que la corriente I sub I que entra por acá, se me va a distribuir la mitad por acá arriba y la otra mitad por acá abajo. A ver, vuelvo para atrás cuando vimos el circuito equivalente, ¿verdad? De cómo se distribuía la corriente en el número de ramas, ¿verdad? Vamos para acá atrás. Para que lo recuerden porque es importante que recordemos esa parte. Acá estamos. Esta, a ver. Ahí tenemos, ¿sí? Ahora la corriente es un motor, entra por acá, por el positivo, está entrando. Y cuando entra por esta escobilla, la corriente circula por ahí, ¿ves? Por ahí, y circula por acá, por ahí, y circula por ahí, y llega hasta esta, y ahí sale. Bueno, por abajo también, acá circula por esta bobina, circula por esta otra, circula por esta otra, y ahí sale. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuánto tengo acá? Dos ramas en paralelo. La corriente I sub I que entró por acá se divide en dos. La parte superior y la parte inferior. La corriente que tengo I sub I es la que circula solamente por cada uno de estos conductores, que son N, el número de conductores activos. ¿Ah? Bueno, ¿se entendió? ¿Lo recordamos eso? Sí, es importante Sí, que... profe. Bien, es importante que recordemos eso para que se ubiquen, si no queda ese 2A que aparece ahí, esto queda medio en la nebulosa. ¿Eh? Bueno, bárbaro. Entonces ahora metemos todo esto, ¿verdad? Lo ponemos la I, esta I sub I dividido 2 por A, el campo magnético B, que es flujo sobre la sección transversal, ¿verdad? Pero la sección transversal es el paso polar por L, y el paso polar es pi por D dividido 2 por P. Bueno, todo eso lo metemos ahí adentro y nos queda la expresión del par. Esta es la expresión del par, en donde ahora vamos a tener una constante que depende de la máquina, ¿ven? P por N dividido 2 por pi por A. Por el flujo, por la corriente. Esto que está acá es la constante de par. Entonces ya tenemos dos constantes, una constante de FEM y una constante de par. ¿Estamos? Recordemos que son dos constantes distintas. ¿Cuál era la constante de FEM? P por N dividido 60 por A. 60, acá en vez del 60 va a estar 2 por pi.
Eso es lo que cambia, constante de FEM y constante de par. Entonces el par es directamente proporcional al flujo y a la corriente del inducido. De eso va a depender el par. Tengámoslo presente, ¿ya? Tengámoslo presente. Bueno, acá tenemos la máquina como motor y como generador. Acá está como generador, ¿ven? Acá está como generador. Fíjense que esto está rotando, ¿no es cierto? Acá tenemos que esto está girando a un número de revoluciones n, que es este que está acá. Si está girando hacia allá y tenemos un polo norte acá, las líneas de campo están bajando y ahora tengo, ¿sí?, el conductor que se mueve hacia allá. Entonces, fíjense, si el conductor se mueve hacia allá y el campo está bajando por la palma de la mano, atraviesa la palma de la mano, el pulgar me indica hacia allá, quiere decir que los 4 dedos me van a estar apuntando hacia nosotros, que son los puntitos que tenemos acá, la corriente saliente. O sea que no es un capricho acá ponerle que la corriente sale o entra, no es ningún capricho, se tiene que cumplir con esa regla que vimos, que es la regla de la mano derecha. Bueno, por acá sale y lógicamente por acá entra la corriente. Bueno, entonces ahí tenemos el positivo, sale la corriente, pasa por el, ¿no es cierto?, polo de conmutación y ahí tenemos el terminal de salida. Este terminal de salida positivo, y va la corriente por la carga, terminal de entrada o de salida negativo. Acá tenemos, ¿no es cierto? Y ahí tenemos la máquina, ¿ven? Ahí está representado, ¿verdad? Este sería el polo norte, ¿verdad? Polo norte. Claro, miren la corriente cómo circula y cómo está arrollado, ¿no es cierto? Polo norte hacia allá y este es un sur. Claro, este tiene que generarme un flujo contrario al flujo transversal. ¿Cómo sería el flujo transversal? Y el flujo transversal lo vamos a tener hacia allá, flujo transversal, ¿sí? Entonces este genera un flujo en sentido contrario. Bueno, o para que tengamos presente, ven acá la excitación, excitación independiente. Acá tengo un positivo, acá tengo un negativo que se alimenta de una fuente externa. Entonces genero el polo norte y acá genero el polo sur. Ahí tendríamos un esquema completo de lo que sería la máquina de corriente continua. Bueno, y ahora lo ponemos acá como generador. Ahora le ponemos la fuente de continua, el positivo. La corriente entra por el positivo y la corriente ahora cambia el sentido, ¿no es cierto? Ahora entra por arriba, sale por debajo. Bueno, ahí tenemos, ¿no es cierto?, la máquina funcionando como motor. Lógicamente que ahora la corriente al circular en sentido contrario, en el arrollamiento de conmutación, genera ahora un campo en sentido contrario, el flujo transversal en sentido contrario, o sea que todo sigue funcionando perfectamente. Bueno, acá tenemos la misma máquina, ¿sí?, como generador y acá está como motor. Que lo que le hemos hecho acá, ahí le hemos sacado el motor primario, que es el que me movía el generador. Cuando le saco el motor primario queda funcionando como motor. Y las expresiones, ven, la FEM como generador. La FEM es la tensión más RI por I sub, la resistencia del inducido por la corriente del inducido. Pero cuando está funcionando como motor, la tensión aplicada es más grande que la FEM. Esta FEM es una fuerza contraelectromotriz. Tensión igual a la FEM contraelectromotriz más RI por I sub. Entonces, tengan cuidado con esto, porque muchas veces se equivocan en el signo, no lo razonaron bien. Y recuerden que acá esto es así de simple. Cuando es generador, la FEM que se genera internamente en la máquina tiene que ser más grande que la tensión de salida. Pero ahora cuando es motor, la tensión que yo le aplico al motor es más grande que la fuerza contraelectromotriz que se genera internamente en la máquina. Bueno, otra forma de llegar a la expresión del par, ¿sí?
Fíjense, recién lo vimos analizando la máquina, ¿no es cierto? Poniendo las expresiones del par, fuerza por distancia, ¿no es cierto? Bueno, siguiendo todo un análisis en función de la máquina, pero ahora lo vamos a sacar en función de quién, en función de la ecuación de equilibrio. Entonces, la ecuación de equilibrio del motor es que la tensión aplicada es la fuerza contra el electromotriz más la caída interna en el inducido. Suponiendo que ¿sí? Ahí están concentrados, vuelvo a repetir, en esta RI, si solamente tiene inducido y no tiene ningún otro tipo de polos, bueno, RI es la R del inducido. En caso que tengamos, ¿no es cierto?, polos y arrollamientos de conmutación, bueno, ahí se agrega la resistencia del arrollamiento de conmutación, y si hubiese tenido de compensación, también se agregan, porque la corriente que circula por el inducido circula por todos esos arrollamientos. ¿Ah? Bueno, multiplicamos acá ambos miembros por la corriente en el inducido y nos queda esta expresión. ¿Esto qué es lo que sería? U por I, potencia, ¿verdad? Esta es la potencia que le estamos entregando al inducido. Bueno, esa potencia se desdobla en dos partes. Una, que sería esta, que es la potencia electromagnética, está la FEM. La FEM por la corriente en el inducido es la potencia electromagnética, y esta es la que va a producir el par. Esa potencia electromagnética es la que produce la rotación o el par de rotación de ese inducido. Y R por I sub I al cuadrado son las pérdidas por efecto Joule, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar con esta expresión. La FEM por la corriente en el inducido, y la FEM por la corriente en el inducido es la que genera el par. Potencia eléctrica o electromagnética va a ser igual a la potencia mecánica que se desarrolla en ese inducido, tau por omega. Despejamos tau, nos va a quedar que va a ser la FEM por la corriente en el inducido dividido omega, la velocidad angular omega. Y ahora reemplazamos la FEM. ¿A qué era igual la FEM? Y la FEM era P por N dividido 60 por A por el flujo, ¿no es cierto?, por el número de espiras. Esto era la FEM. Por la corriente en el inducido dividido omega. Pero omega, ¿qué es lo que es? Y omega es 2 pi por N dividido 60. Es la velocidad angular a la que gira esa máquina. Hubiese sido lo mismo pi por N dividido 30, es lo mismo. Bueno, muy bien, entonces acá 60 con 60, ¿verdad? El n se me va con el n. En fin, me queda P por N dividido 2pi por A por el flujo por la corriente en el inducido. O sea que ven, llegamos a la misma expresión que llegamos recién. Esta sería otra forma de poder demostrar la expresión del par. ¿Ah? Entonces, la constante de par por el flujo por la corriente en el inducido. ¿Ah? Otra forma de desarrollar, ¿no es cierto?, esa expresión del par. Bueno, esto es lo que yo les comentaba. La conexión o el sistema Ward-Leonard. El sistema Ward-Leonard o conexión Ward-Leonard es un sistema de accionamiento que se utiliza en los trenes, ¿verdad? Se utiliza en las locomotoras de los trenes. Entonces, este sistema que nosotros tenemos acá, ¿verdad?, consiste en, acá aparece como un motor eléctrico en las locomotoras diésel. Esto que aparece acá como motor, que es el motor de tracción, es ese motor diésel de la locomotora, un motor muy grande, ¿sí? Un motor diésel. Y ese motor diésel, ¿qué es lo que está moviendo? Está moviendo a dos generadores. Estos son dos generadores de corriente continua, y estos dos generadores, ¿sí?, me están alimentando ¿a quién? Al motor de tracción. Este sería el motor de tracción que va a tener en una de las ruedas. Lógicamente, las locomotoras no tienen un solo motor, ¿no es cierto?, sino que
manteniendo, dependiendo de cómo sea el tipo de buggy que tiene la máquina. Buggy es la parte, digamos, la parte motriz, la distribución de las ruedas, ¿no es cierto? De la parte motriz de la máquina. Entonces, este es el motor, que es el motor de tracción, el que me va a mover las ruedas. Bueno, en una locomotora existen varios motores de este tipo, ¿verdad? Son motores con excitación independiente. ¿Por qué motivo? Miren, este generador más grande, acá tengo la salida, y que lo que hace me está alimentando el inducido. Fíjense, este sería la sección de los conductores, porque acá tengo una gran corriente para alimentar el inducido. Y ahora este otro generador más chiquito, ¿qué es lo que estoy haciendo? Con este estoy generando la corriente que va a la excitación, ¿no es cierto?, de este motor. ¿Ah? Bueno, acá tenemos, ¿no es cierto?, este reóstato. Es un reóstato que me permite, porque este generador también es un generador, ¿verdad? En donde acá lo estamos moviendo y acá tenemos la excitación, ¿sí? Acá tenemos que está acá, genera a la salida, este sería un generador autoexcitado, ¿no es cierto? Este es un generador autoexcitado, donde ahí tengo positivo y negativo. De este positivo y negativo saco y alimento acá a este generador. ¿Qué cosa? La excitación de este generador. Entonces le modifico la excitación, ¿verdad? Y después con el número de revoluciones que tenemos acá, va a ser la FEM que voy a generar en este generador y la tensión de salida. O sea que fíjense que acá, ¿qué es lo que está recibiendo este motor? Este motor está recibiendo acá una corriente en la excitación, esa corriente que recibe en la excitación, y por acá recibe corriente en el inducido, ¿sí? La tensión que estoy aplicando acá al inducido, esta tensión es una tensión variable. Entonces puedo modificar el número de revoluciones variando la tensión o también variando la corriente de excitación que viene acá. Esa corriente de excitación se varía con el número de revoluciones de este generador. ¿Ah? Bueno, listo. Eso es, ¿verdad? Ese sistema Ward-León. ¿Ah? Lo dejamos, está todo desarrollado, pero les vuelvo a repetir, esto está a modo informativo. ¿Por qué motivo? Bueno, porque ese es un sistema que ya hoy en día prácticamente ya no se utiliza, ¿sí? ¿Por qué motivo? Bueno, porque hoy en día, si bien se siguen utilizando motores de corriente continua para tracción, ustedes se imaginan que todo esto, ¿no es cierto? Todo esto es bastante caro, ¿no? Es muy caro todo este sistema, en donde hoy en día solamente alimentando y controlando el motor de corriente continua, ¿verdad? El motor de corriente continua, ¿a través de qué? Y a través de una red que ahora me lo alimenta directamente, una red, esa red que me alimenta este motor, ¿verdad? Yo lo puedo controlar de forma electrónica, le puedo controlar la tensión, le puedo controlar la excitación, o sea que ahora solamente voy a tener este motor de corriente continua para mover esa, esa máquina, ¿no es cierto? O esa locomotora. ¿Ah? Bueno, entonces por eso que les digo que eso prácticamente hoy en día ya no se utiliza, entonces por eso que ha quedado a modo informativo. ¿Ah? Bueno, el balance de potencia, bueno, esto lo vimos como generador, ahora lo mismo, es decir, como motor sería al revés. ¿Qué es lo que recibe? Potencia de la red, tensión por corriente, y ahí empiezan a quedar las pérdidas. En la excitación, pérdidas en las escobillas, ¿no es cierto? Pérdidas en el cobre, estas pérdidas debido a la resistencia de contacto de las escobillas, pérdidas en el cobre en el inducido,
Ahí tenemos la potencia electromagnética, que es la FEM por la corriente del inducido. Luego las pérdidas en el hierro y pérdidas por rozamiento y ventilación, que es lo que tenemos, potencia útil o potencia mecánica de salida. Bueno, ahí tenemos las pérdidas en la excitación, la corriente de excitación al cuadrado por la resistencia de excitación, las pérdidas en las escobillas, la caída de tensión multiplicada por la corriente, pérdidas en las escobillas, ¿sí? Las pérdidas en el cobre del inducido y la corriente del inducido al cuadrado por la resistencia del inducido, pérdidas en el hierro, ahí están agrupadas todas las pérdidas, la del rotor y la de la excitación, ¿no es cierto? Porque recordemos que en la excitación, está bien, no vamos a tener pérdidas por corrientes de Foucault, pero vamos a tener pérdidas por histéresis, ¿no? Y también cada vez que varíe la corriente de excitación, recordemos que esa variación de corriente en la excitación me produce un flujo variable y ahí sí me producen corrientes de Foucault. Mientras la corriente en la excitación no cambie, no hay pérdidas por Foucault, pero cuando cambia la corriente de excitación, cambia el flujo y al haber una variación de flujo, ahí se generan las corrientes parásitas o de Foucault. Bueno, vamos ahora, nos metemos a los motores. Motor, excitación independiente, y vamos a ir analizando lo que yo les había comentado en un principio. ¿Ven? Arranque, velocidad, momento, regulación de velocidad y inversión de sentido de giro, inversión de marcha. Y también vamos a analizar el frenado, ¿sí? Frenado eléctrico. Siempre hablamos de los frenados eléctricos. Lógicamente, toda la vida tiene que ir un freno mecánico, ¿no? Eso totalmente descartado, ¿no? No es que la máquina la frenamos eléctricamente, nada más, no, no. Hay un freno mecánico. Bueno, en el arranque, acá tenemos excitación independiente. Dijimos que en el momento del arranque teníamos que tener una resistencia. Ahí está. Y acá tenemos la resistencia de regulación. Entonces, este motor, bueno, este motor es lo que ustedes hicieron en el laboratorio, ¿verdad? Entonces, en el momento del arranque, bueno, nosotros no le pusimos la resistencia de arranque, porque como el motor iba a trabajar en vacío, prácticamente porque lo único que hace es mover al otro motor asincrónico que estaba conectado con la correa, pero es en vacío. Entonces por eso que no teníamos problema con la corriente de arranque, ¿no? Pero bueno, está en un motor de tracción que va a mover, que va a tener un par resistente importante, tiene que estar. Bueno, entonces en el momento del arranque, ¿dónde tiene que estar el cursor? El cursor tiene que estar en el punto A. Resistencia máxima. Está resistencia máxima. Bueno, y ahora acá el flujo, ¿qué pasa en el momento del arranque? Acá tenemos, ¿ven? La resistencia de regulación para regular la corriente de excitación y el flujo. ¿Qué tenemos que hacer acá? Y acá en el momento del arranque, ¿dónde me conviene que esté esta resistencia? Al principio, al medio, al final. ¿Cuál sería el análisis que tengo que hacer? Bueno, recordemos la expresión del par. La expresión del par, ¿no es cierto? El par que vamos a tener, el par motor de esta máquina, era la constante de par, K sub T, por el flujo, por la corriente en el inducido. O sea que el par va a depender del flujo y va a depender de la corriente en el inducido. ¿Estamos? Entonces, ¿qué me conviene? Me conviene que la resistencia esté acá en su mínimo valor. ¿Por qué mínimo valor? Y porque la corriente de excitación va a ser máxima. Si la corriente de excitación es máxima, el flujo es máximo. Y si el flujo es máximo, voy a tener un buen par de arranque. Debido al flujo, bueno, y la corriente en el inducido también va a tener un determinado valor.
no tiene que ser un valor tan grande, ¿verdad? Porque ese valor tan grande, podríamos decir, bueno, no, saquémosle la resistencia para que tenga mucha corriente, no, pero esa corriente muy grande me va a terminar, ¿no es cierto?, produciendo o deteriorando el colector, escobillas, chisporroteo y un montón de cosas nocivas para la máquina. ¿Estamos? Bueno, entonces, de esa manera tenemos que hacerlo arrancar. ¿Ah? Entonces, una vez que ya está en marcha, que se puso en marcha, acá bajo la resistencia hasta anularla totalmente, y después acá comienzo a jugar con la resistencia, con la resistencia de regulación, con la corriente de excitación y por lo tanto con el número de revoluciones de la máquina. Bueno, muy bien, entonces en el arranque toda la resistencia real está incluida, punto A. Una vez en marcha se elimina el punto M para tener pleno par, cociente en el inducido y no tener pérdidas inútiles en la resistencia. ¿Ah? Bien, pero por el otro lado, sí, también debo tener un flujo grande. ¿Ah? ¿Cómo se regula la velocidad? Variando la tensión, acá, variando la tensión aplicada, variando la resistencia, esta resistencia, ¿verdad?, del inducido, esa resistencia, o variando la resistencia de regulación, esta que es variar el flujo, variar la corriente de excitación y variar el flujo. ¿Ah? Entonces, desde valores nominales en adelante. O sea que yo con la tensión puedo llegar hasta el valor nominal, no puedo superar ese valor. ¿Ah? Y bueno, con la corriente de excitación, la tengo que, también la puedo llevar hasta su valor nominal, ¿verdad? No puedo superar ese valor. Bueno, muy bien. Regular entonces la velocidad lo podemos hacer con la tensión, con esta resistencia o con el flujo. ¿Cómo se hace? Tensión y flujo. Esta resistencia solamente para el arrastre. ¿Eh? Bueno, el momento. En el arranque dice conviene tener mucho par, o sea, gran excitación. Entonces tengo que estar, como les dije, acá, en este punto. Entonces, este motor, ¿cómo arranca? Ahí es un motor que arranca con mucho par, ¿verdad? Arranca con mucho par y a partir de ahí va aumentando la velocidad. ¿Ah? Entonces, es un buen motor este de excitación independiente. ¿Ah? Bueno, inversión de marchas directamente, si cambiamos la polaridad acá a la tensión aplicada, le cambio la polaridad, entonces cambia el sentido de circulación de la corriente en el inducido y como acá no lo he tocado, ¿verdad? Entonces la corriente de excitación y el flujo en el mismo sentido y la corriente en el inducido en sentido contrario, eso hace que cambie el sentido de giro. Frenado por disipación de energía y por contracorriente. ¿Ah? Entonces esto ya lo vamos a ver. Al final, los últimos temas que vemos son los frenados eléctricos. Entonces acá los nombramos, luego lo vamos a estudiar. Bueno, vamos con las curvas características. Acá tenemos dos curvas características importantes en el motor, siempre. Una es ver cómo varía el número de revoluciones en función del par de la máquina. N en función de tajos, ¿eh? Manteniendo la corriente de excitación constante. Y la otra es cómo varía la corriente en función del par. ¿Eh? La corriente crece mucho, crece poco, cómo cambia en función del par, son los dos que tenemos que tener en cuenta. ¿Eh? Bueno, muy bien, entonces ahora vamos a hacer un análisis de las curvas. Acá están las curvas, en realidad curvas decimos son rectas, ¿cierto? Esta es la del número de revoluciones en función del par. A medida que va aumentando el par, va cayendo el número de revoluciones, pero va cayendo poco. Y la corriente, y a medida que aumenta el par, va aumentando la corriente en forma, ¿sí? Hay una proporcionalidad directa, pero solamente hasta un determinado valor de corriente. A partir de un determinado valor de corriente, ¿sí? La corriente crece mucho más, ¿debido a qué? Debido a lo que
ya hemos visto como reacción de inducido. ¿Ah? Bueno, veamos ahora cómo se genera esta curva, cómo llegamos a esta curva, o a esta otra, ¿por qué esta es lineal? ¿Por qué esta tiene, ¿no es cierto?, también lineal con esa pendiente. La FEM, habíamos dicho que era la constante de FEM por el flujo, por el número de revoluciones, y era igual a la tensión aplicada menos RI por I sub I. ¿Ah? Entonces tenemos esta igualdad acá. De esta igualdad despejamos N. K por el flujo pasa dividiendo la tensión y pasa dividiendo a RI por I sub I. Ahí está, ¿verdad? Ahí está. Y ahora el par, habíamos dicho que el par era la constante de par por el flujo por la corriente, ¿no es cierto? Despejamos la corriente. Queda que va a ser el par dividido la constante de par por el flujo. Bueno, entonces acá ya tengo una. La corriente en el inducido varía directamente proporcional con el par. Entonces por eso que la corriente en el inducido es esta. Pero solamente hasta un determinado valor. ¿Por qué? Porque a medida que aumenta la corriente en el inducido, recordemos, aumenta, ¿no es cierto?, ese fenómeno de reacción de inducido que me produce una caída, ¿no es cierto?, o me genera una, es decir, me produce que la corriente ya no sea, no varíe linealmente con ese par, ese fenómeno de reacción inducida. Entonces, por eso que ahí va a aumentar. Bueno, pero ahora reemplacemos esta corriente acá. La corriente del inducido la reemplazo. ¿Ven? Entonces me queda este termo. ¿Ah? Acá el flujo en el denominador con este flujo cuadrado. Acá constante de FEM, constante de par, ahí están. Entonces me queda que N en función del par tiene una ordenada al origen. Esta ordenada al origen es esta N0, ¿verdad? N0 es la ordenada al origen U dividido la constante de FEM por el flujo, que es a par nulo, ¿no? Y después miren, el par, en función del par, esto que tengo acá es una pendiente negativa. N en función del par, ordenada al origen, pendiente. Esta pendiente es una pendiente negativa, es por eso que la recta tiene esa pendiente que está ahí. Ese sería el razonamiento y la justificación de por qué estas dos curvas son así. Bien, ¿se entendió? ¿Quedó claro? Bueno, vamos ahora al otro motor, motor derivación. En el motor derivación otra vez vamos a hacer lo mismo. Arranque. Bueno, ahí está el motor derivación. Cuidado, ahora la resistencia de arranque hay que ponerla acá, hay que ponerla en serie con el inducido. No la vamos a poner acá. ¿Sí? Porque si la ponemos acá, esa resistencia va a estar, ¿sí?, va a estar disminuyéndome la tensión aplicada, produciéndome una caída de tensión de una máquina. ¿Está? Entonces por eso que se coloca acá en el inducido. Resistencia de arranque, y acá tenemos la resistencia de regulación. Bueno, entonces ahora en el momento del arranque, ¿dónde tenemos que tener este cursor? Máxima resistencia, punto A. Máxima resistencia de arranque, y acá esta donde la tengo que tener, y esta la tengo que tener acá en este punto. Mínima resistencia de regulación significa máxima corriente de excitación. Entonces esta máquina, ¿cómo va a arrancar? Bueno, esta máquina va a arrancar con un gran par, ¿sí? Siempre tenemos que tratar que arranque con mucho par. Bueno, entonces acá está lo que les acabo de comentar, ¿sí? La resistencia de arranque tiene que estar acá y no acá arriba, ¿verdad? Porque si no, produce una caída de tensión, reduciría la tensión aplicada acá, y eso hace que reduzca la corriente de excitación y el flujo. ¿Se dan cuenta?
Entonces, ahí está lo que les comento. Bueno, velocidad y momento, también esto es igual a la máquina con excitación independiente, ¿sí? Bueno, lo único que esa recta, ¿verdad? Esto que tenemos acá, acá tenemos, paso a esta parte, que es lo mismo que vimos recién, ¿verdad? ¿Por qué motivo? Y bueno, porque el mismo razonamiento para la máquina con excitación independiente lo podemos aplicar a esta máquina. Una vez que ya está funcionando, ¿verdad? El número de revoluciones en función del par, ¿verdad? Va a ser una recta que tiene una pendiente negativa. Por la expresión del par es la misma, el razonamiento que tenemos es el mismo, el flujo está generado, en este caso, no con una fuente externa, sino con la misma tensión de la red. ¿Ah? Pero bueno, todo esto es lo mismo, pero veamos las diferencias, ¿sí? Vamos con las diferencias, ¿sí? Con las diferencias tenemos que inversión de marcha. Y la inversión de marcha ya no es igual. ¿Por qué motivo no es igual? Porque fíjense, acá tenemos los dos esquemitas, positivo acá, la corriente entra y en el arrollamiento de excitación la corriente circula en ese sentido. ¿Qué pasa si invertimos la polaridad como dijimos que se invertía en el motor de excitación independiente? Dijimos, invertimos la polaridad y cambia el sentido de giro. Bueno, en este caso no, sigue girando en el mismo sentido. ¿Por qué? Y porque ahora la corriente cambia el sentido acá en el inducido. Pero cuidado, también cambia en el inductor. Por lo tanto, la relación entre la corriente y el flujo también se invierte, ¿ven? Acá se invierte la corriente, ¿ven? Acá está entrante, polo norte, y ahora cambió, está saliendo polo sur acá. ¿Qué significa? Y la fuerza que tengo sobre el conductor sigue siendo la misma. ¿Ah? Bueno, para que se invierta el sentido de giro, lo que tenemos que hacer es invertir el sentido de circulación de corriente en uno de los dos arrollamientos. ¿Está? En uno de los dos. Por ejemplo, ¿verdad? Acá ven, se ha invertido, se invierte la corriente en este. Acá teníamos un polo norte y acá vamos a tener un polo sur. ¿Ven? La corriente está entrando. O sea que la corriente está ingresando por acá, pero cuidado, fíjense que ahora este arrollamiento, esto está arrollado al revés, a como estaba acá. ¿Ah? Entonces, esa es la única forma de poder invertir el sentido de marcha. ¿Ah? Se deben invertir entre sí la excitación y el inducido con la misma polaridad en boa. ¿Ah? Hay que producir ese cambio. Bueno, el frenado también, el frenado acá lo podemos hacer por disipación de energía o lo podemos hacer por contracorriente. El frenado por contracorriente es un frenado muy brusco. También ya lo habíamos visto, el frenado por contracorriente en el motor asincrónico, ¿verdad? Bueno, el mismo tipo de frenado. Nada más que, bueno, ya vamos a ver las características, bueno, porque ahora estamos hablando de otra máquina. Y la curva característica, como dijimos también, en función del par y la corriente en función del par, ¿sí? Van a ser igual a como lo habíamos visto en el caso anterior. ¿Ah? Entonces esto, lo mismo. Bueno, esto es lo mismo, volver a repetir lo mismo. Acá lo que nos está diciendo dice que si aumenta el par resistente, ¿sí? Aumenta el par resistente, fíjense, a ver, hagamos este análisis. Supongamos que, a ver, esta es la característica par velocidad de la máquina. ¿Ah? Entonces, vamos a representar un par resistente. Supongamos que tenemos un par resistente. Representemos un par resistente cualquiera, ¿verdad? Por ejemplo,
hagamos un par resistente así. ¿Ah? Entonces acá en este punto es el punto de equilibrio entre el par motor y el par resistente. Esta máquina está trabajando con este par motor, y a este número de revolución. ¿Está bien? Bueno, perfecto. Entonces ahora supongamos que el par resistente disminuye. Lo que nos dice acá. Perdón. Si aumenta el par resistente, disminuye. Entonces aumentemos el par resistente. Ahora la nueva curva del par resistente va a ser esta. Entonces ahora vamos a estar trabajando en este punto. Vamos a estar trabajando en este punto y vamos a estar trabajando en este punto. Pero ¿cómo se logra eso? Bueno, entonces si aumenta el par resistente, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a tener? El par resistente va a ser, bueno, no, es que en realidad tendría que ser al revés, ¿sí? Tendría que ser al revés. Si aumenta el par resistente, disminuye N y también disminuye la FEM. En este caso, lo estamos haciendo, estamos aumentando el valor de N. El número de revoluciones está aumentando. Tendría que ser al revés. A ver, corremos de nuevo, borremos esto. Entonces, teníamos este. Acá tendríamos este caso. Entonces, de este número de revoluciones, ahora disminuye N. Es lo que nos está diciendo. Entonces, al disminuir N, ¿qué es lo que pasa? Disminuye la FEM. La FEM era K por Phi por N. Si disminuye N, está disminuyendo la FEM. Pero esa FEM era la fuerza contra el electromotriz, ¿cierto? La corriente en el inducido era la tensión menos, esta es la FEM, dividido RI. Entonces, si disminuye este valor, ¿qué pasa con la corriente en el inducido? La corriente en el inducido va a aumentar. Y si aumenta la corriente en el inducido, va a aumentar el par, porque el par es proporcional, directamente proporcional a la corriente del inducido. ¿Se dan cuenta? ¿Qué quiere decir eso? Y quiere decir ahora que el par que teníamos trabajando ahora acá, ahora va a trabajar acá. O sea que también va a encontrar un punto de equilibrio en donde ese punto de equilibrio va a ser a un número de revoluciones menor, pero a un par motor mayor. ¿Entiende? Bueno, esto es lo que nos está diciendo. En definitiva, cualquiera sea el par resistente, siempre va a existir un punto de equilibrio entre el par motor y el par resistente, ya que la máquina va a seguir trabajando a un número de revoluciones distinta y a un par distinto. Este razonamiento que estamos haciendo acá es el mismo razonamiento cuando vimos la curva par velocidad del motor asíncrono. ¿Estamos? Estamos hablando de lo mismo, no estamos hablando de cosas distintas. Bueno, lógicamente, esto es otra máquina, es otra característica. ¿Ah? Bueno, esta característica natural que aparece acá se denomina característica natural porque es la curva par velocidad a tensión nominal. ¿Estamos? A tensión nominal y también al flujo nominal. Ya vamos a ver qué es lo que pasa cuando modificamos la tensión o cuando modificamos el flujo, ¿verdad? Ya vamos a analizar qué es lo que sucede con esa curva. Bueno. Acá tenemos, ¿eh? ¿Qué pasa ahora si modificamos la tensión? Si disminuimos la tensión. Bueno, si disminuimos la tensión, ahora me estoy desplazando con curvas, o curvas con rectas, ¿no es cierto? Paralelas a la característica natural de tensión nominal. Claro, ¿por qué? Y bueno, porque yo puedo llegar solamente hasta esta curva ahí, tensión nominal. Para valores menores, ¿qué es lo que voy a tener? Y la velocidad va a ser menor, ¿verdad? Entonces, ¿yo puedo variar la velocidad con la tensión? Sí. Con tensiones menores voy a tener velocidad menores,
y solamente voy a poder llegar hasta esa tensión. Bien, ¿y qué es lo que pasa ahora si yo modifico el flujo o la resistencia en el inducido? Bueno, esta es la pendiente, ¿verdad? La pendiente dependía de quién, de la resistencia en el inducido. Veamos la expresión, aquí está. ¿Ven? RI. Esta es la pendiente de la red. Entonces, directamente proporcional a RI. Si yo le agrego mayor cantidad de resistencia al inducido o le agrego resistencia al inducido para variar la velocidad, ¿la voy a variar? Sí, va a variar. Pero ¿qué pasa ahora con la pendiente? Aumento la resistencia, a medida que aumenta la resistencia, aumenta la pendiente. Por lo tanto, ¿ven? Para una R2 mayor que R1, una R3 mayor que R2 y R1 va aumentando la pendiente. Entonces, fíjense en ustedes ahora, ¿no es cierto?, cómo la velocidad, claro, va a ir variando porque estoy modificando esa pendiente. Y con el flujo, ¿qué pasa? Y bueno, con el flujo dijimos que yo llego a, esta era la característica natural. La característica natural, tensión nominal, flujo nominal. ¿Qué pasa ahora si empiezo a reducir el flujo? Si empiezo a reducir el flujo, ahora empiezo a tener rectas, ¿no es cierto?, hacia arriba, pero cuidado, no van a ser paralelas a esta. Está como aparece ahí. No son paralelas a la característica natural. ¿Pero por qué? Bueno, porque fíjense que ahora acá tenemos que el flujo, ¿verdad? En la pendiente, ordenado al origen, tengo el flujo, pero en la pendiente tengo el flujo al cuadrado. Entonces es por eso que, ¿no es cierto?, voy a tener mayor pendiente a medida que yo voy modificando ese flujo. Entonces por eso que ahora me voy hacia arriba y con rectas de mayor pendiente, ¿ya? Bueno, ese sería el análisis de la curva N en función del par cuando modificamos la tensión, la resistencia en el inducido o cuando modificamos el flujo. ¿Ah? Bueno, muy bien, ahora nos vamos al motor serie y en el motor serie vamos a tener ahora que la corriente de excitación sabemos que es la misma que circula por el inducido. O sea, ahí tenemos el circuito equivalente. Entonces el arranque. Bueno, en el arranque la resistencia y hay que ponerla en serie. Va todo en serie, no hay otra alternativa, ¿verdad? Con esa resistencia de arranque. Bien, entonces el arranque con corriente reducida, RA va en serie con el motor. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Y bueno, vamos a limitar la corriente del inducido y también se va a limitar el par motor, el par de arranque. ¿Estamos? Bien, velocidad. ¿Cómo variamos la velocidad? Bueno, otra vez variando la tensión acá en la entrada, variando la resistencia en el inducido, con esa resistencia de arranque también puedo variar, ¿verdad? Ya sabíamos que eso no se hace, pero también puedo variar variando el flujo. ¿Puedo yo modificar el flujo? Sí, se puede modificar el flujo, por más que sea con excitación cero. ¿Por qué motivo? Bueno, ¿qué pasa si yo pongo acá una resistencia en paralelo con, ¿verdad?, el arrollamiento de excitación? Y bueno, si pongo ahí una resistencia en paralelo y yo varío esa resistencia, ¿verdad? Yo tengo que la corriente ahora, ¿no es cierto?, va a tener dos caminos. En función de este valor de resistencia, voy a estar modificando la corriente que circula por la excitación. Y la corriente del inducido no cambia, ¿eh? La corriente del inducido. Entonces, yo quiero tener mucho flujo en el momento del arranque. Si quiero tener mucho flujo en el momento del arranque,
esta resistencia la tengo que llevar a su valor máximo. Mucha resistencia acá, poca resistencia acá, la corriente va a circular, casi toda la corriente va a circular por el arrollamiento de excitación en el momento del arranque, mucho flujo. ¿Entiende? Y luego, ¿verdad? Si yo quiero disminuir la corriente de excitación, voy disminuyendo la resistencia, pero hay que tener mucho cuidado acá, porque si yo cortocircuito la resistencia, ¿verdad? Acá, si cortocircuito esta resistencia, voy a tener ahora que toda la corriente se me va a derivar por acá. Y no voy a tener corriente en el arrollamiento de excitación. Y si no tengo corriente en el arrollamiento de excitación, no tengo flujo. Y si no tengo flujo, y bueno, la máquina se embala. Entonces, con la resistencia de regulación de la excitación puesta en paralelo con el arrollamiento de excitación, se corre ese riesgo. No es así si pongo la resistencia de regulación ahora, la pongo en paralelo con el inducido. Si la pongo en paralelo con el inducido, fíjense ustedes que la resistencia de arranque, ¿verdad? En el momento del arranque tengo acá la resistencia y acá tengo la corriente en el inducido. Y bueno, ahora la corriente en el arrollamiento de excitación va a ser esta que tengo acá, que es la suma de la corriente en el inducido más la corriente de la resistencia de regulación, la suma de las dos, ¿ven? O sea que acá nunca me voy a quedar sin flujo, porque nunca me voy a quedar sin corriente de excitación. ¿Se entiende? Supongamos que se cortocircuita acá. Si cortocircuitamos acá, voy a tener toda la corriente circulando por acá y toda la corriente en el arrollamiento de excitación. ¿Estamos? Entonces, voy a tener flujo. La máquina no corre riesgo de que se embale. Bueno, entonces, en el momento del arranque, ¿qué le damos en el momento del arranque? Y bueno, le vamos a tener que dar poca resistencia, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la corriente de excitación, que es la suma de I sub I más I sub R, tenga un valor grande y tenga mucho flujo. Entonces voy a hacer arrancar la máquina con mucho flujo, que significa mucho flujo, mucho par. ¿Estamos? Bueno, entonces la velocidad la puedo variar variando la tensión y variando la excitación o el flujo. Entonces con las resistencias en paralelo con la excitación se puede embalar. Con la resistencia en paralelo con el inducido ya no se va a embalar porque la corriente de excitación siempre voy a tener ahí un determinado valor. Bueno, bárbaro. Ahora vamos a analizar la curva par velocidad. ¿Por qué motivo? Bueno, porque ahora cambia la cosa. Cambia la concepción con respecto a la máquina anterior, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, habíamos dicho, veamos por qué, ¿no? Habíamos dicho que el par era la constante de par por el flujo, por la corriente en el inducido, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que el flujo, ¿no es cierto?, era proporcional a la corriente. Claro, ley de Hopkinson, ¿sí? El flujo era N por I dividido la reluctancia, o sea que el flujo es proporcional a la corriente. Por lo tanto, fíjense que el par me va a quedar que va a ser la constante de par por otra constante, ¿verdad? Porque la constante K1 multiplicado por la corriente al cuadrado. Quiere decir ahora que el par depende de la corriente del inducido al cuadrado. Entonces esto ahora me cambia la cosa, ¿verdad? Y vamos a ver cómo cambia el número de revoluciones y nos cambia totalmente, ¿verdad?, a lo que habíamos visto en las máquinas anteriores. Bueno, despejamos la corriente, entonces fíjense que la corriente ahora va a ser la raíz cuadrada del par dividido las dos constantes. O sea que la corriente es directamente proporcional a la raíz cuadrada del par.
no es directamente proporcional al par como era anteriormente en las otras conexiones. Bueno, y ahora veamos qué es lo que sucede con el número de revoluciones. Bueno, habíamos dicho que n era la tensión menos r sub i por i dividido la constante de Fenn por el flujo. Aplicamos acá, distribuimos, pero acá en vez de poner el flujo voy a poner esto. En vez del flujo voy a poner la constante por la corriente. Y lo voy a distribuir. Entonces me queda la tensión dividido la constante de Fenn, la constante K1 y la corriente. Y ahora en el numerador, pues en el numerador la corriente I con la corriente I del denominador se me van a cancelar, ¿verdad? Se me van a cancelar las dos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener ahora? Bueno, ahora vamos a tener que, esta va a ser la expresión, acá va a depender de la resistencia del inducido, las dos constantes, constante de Fenn y la constante K1. Bueno, entonces, ahora acá, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, vamos a reemplazar la corriente. Esta corriente la vamos a reemplazar por el par, porque queremos poner n en función del par. Entonces ahí tengo la relación entre la corriente y el par. Esta corriente, acá está, ¿ven? Ahí hemos puesto ahora nada más que esto que está acá, que está va a quedar en el denominador del denominador, pasa arriba al numerador, ¿verdad? Entonces, la constante de par, esta constante de par, ahí bueno, aparece la constante de Fenn, la raíz cuadrada, la tensión, y esto es lo importante. Las constantes no nos interesan, nos interesa esto, que me queda la raíz del par en el denominador, menos este otro término, Entonces ahora esto lo vamos a denominar a todas esas constantes que teníamos recién, B, también constante la resistencia del inducido con las otras constantes, o sea que fíjense que N va a ser A por la tensión dividido la raíz cuadrada del par menos B. Entonces, esto que está acá, ¿sí? Me dice que la variación de n en función del par está acá en el denominador. Cuando yo tengo la función, ¿no es cierto?, en donde la variable independiente está en el denominador, es una función hiperbólica. Es una función hiperbólica. Bueno, pero en este caso está la raíz. Bueno, sigue siendo hiperbólica, pero no es una hipérbola equilátera. La representación de n en función del par ahora es esta. Esta es una hipérbola en donde corta al eje del par en un punto. ¿Qué punto es este? Y es el punto del par máximo. ¿Cuándo tenemos el par máximo? El par máximo lo tenemos en el momento del arranque. Y esa es una característica muy importante del motor C, excitación C, que tiene un gran par a baja revolución. ¿Estamos? Entonces fíjense que el par máximo o par de arranque, ¿cuándo se da? Acá. Cuando n igual a 0, si yo acá pongo n igual a 0 en el momento del arranque, y despejo el par, me queda que el par de arranque va a ser a cuadrado dividido al cuadrado por la tensión al cuadrado. Este valor es el par de arranque, que es este que tenemos ahí, donde n igual a 0. Y a partir de ahí empieza a aumentar el par, ¿no es cierto? El par, perdón, empieza a aumentar el número de revoluciones a medida que va disminuyendo el par. Entonces esta es una máquina que esa característica que tiene es una característica que a este motor lo hace apto para aquellas situaciones en donde se necesite un par elevado a bajas vueltas. ¿Estamos? Un par elevado a bajas vueltas. Bueno, ¿cuál es el motor? Este es el motor de corriente continua que más se utiliza.
¿Por qué motivo? Y es el que se utiliza en los burros de arranque de los vehículos. ¿Ah? El burro de arranque, ¿sí? Ese motor de arranque de corriente continua de cualquier vehículo es un motor con excitación cero. ¿Por qué motivo? Bueno, porque en el momento del arranque del vehículo, ese motor gira a bajas vueltas, porque no gira a un número de vueltas elevado, gira a bajas vueltas, y el par resistente que tiene es un par muy grande. ¿Y qué es lo que es? Y bueno, es el, ¿no es cierto? El motor de combustión interna, que como está trabajando, o sea, no arranca todavía, ¿verdad? La compresión que producen los pistones es un gran par resistente a ese motor, ¿verdad? Entonces, es por eso que el motor con excitación serie es un motor que se utiliza en esas situaciones, cuando se necesita mucho para bajas vueltas, por lo tanto, lo hace apto para el funcionamiento, ¿no es cierto?, en los motores de combustión interna. ¿Eh? Bueno, muy bien. Esa sería la variación entonces de n. Fíjense en una cosa que acá, a medida que disminuye el par, el número de revoluciones va aumentando. ¿Ah? ¿Qué es lo que no les ha pasado? No sé si alguna vez les habrá pasado o han escuchado, ¿sí? Cuando falla el burro de arranque, o sea, cuando falla el acoplamiento entre el burro de arranque y la cremallera o la corona, ¿no es cierto?, que está montada sobre el volante del embrague en el vehículo, en los automóviles, ¿sí? Cuando falla el bendis, ¿qué es lo que es el bendis? Es ese engranajito, ¿no es cierto?, que sale y engrana con la corona, el engranaje que está montado sobre el eje del motor de corriente continua. Cuando falla el bendis o cuando no engrana con esa corona, ¿qué es lo que pasa? Ahí el motor se embala, ¿sí? Se embala a una velocidad muy grande que uno, ¿qué es lo que tiene? Y tiene que soltar la llave inmediatamente. ¿Estamos? ¿Por qué motivo? Bueno, porque lo que pasó es que como no acopló, el par que va a tener ahora el par resistente es un par nulo. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el número de revoluciones? Se embala, se va muy, muy alto el número de revoluciones y eso puede ser destructivo para la máquina. ¿Eh? Bueno, entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, muy bien. Acá tenemos una aplicación del motor serie. Esto es una aplicación real, ¿sí? Esto está sacado del Fraile Mora. Este es un ejemplo que da el Fraile Mora de todo lo que es los transportes públicos en España, ¿sí? Ya sea el metro como las líneas de ferrocarril que le denominan ellos de cercanía, que es el Renfe, es digamos, es la empresa estatal española de transporte, ¿no es cierto?, ya sea del metro como a través de los trenes. ¿Ah? Entonces acá por eso aparece línea de 3000 voltios, ¿verdad?, del ferrocarril o de 600 voltios del metro. En los dos casos, en la de 3000 voltios, es porque son trenes que van a muchas más distancias y por eso que trabajan con otra tensión. ¿Estamos? Cambio el metro son distancias más cortas, por eso que es una línea de 600 voltios, pero los dos aplican el principio, el mismo principio. Ven, acá tenemos un buggy, y acá tenemos el otro buggy de esa máquina motriz, acá tenemos un motor y acá tenemos otro motor. En el momento del arranque se conectan los dos motores en serie. Los dos motores en serie son dos motores iguales. Acá tenemos la tensión, la catenaria, ¿no es cierto?, es donde van conectados arriba, y el carril es donde tenemos la masa. Entonces, se conectan los dos motores en serie. Entonces ahora tenemos aplicada la tensión dividido 2 en ambos motores, pues son dos motores iguales.
Bueno, una vez que arrancó, ¿cómo arrancaron los dos? Y bueno, tenemos gran par porque los dos están conectados en serie. Entonces tenemos un par grande, entonces ahí es cuando sale, empieza a moverse, empieza a tomar velocidad y cuando llega a un determinado momento se desconectan los dos motores en serie y se conectan en paralelo. ¿Qué es lo que sucede cuando los dos motores se conectan en paralelo? Le estamos aplicando una tensión B, la tensión total. ¿Y qué es lo que significa ahora? Bueno, veamos lo que significa, hagamos el análisis a través de las expresiones correspondientes. La N, habíamos dicho, la expresión general del número de revoluciones, es esta que teníamos acá. ¿Ah? Entonces acá vamos ahora a reemplazar, ¿verdad? Decíamos que reemplazábamos el flujo por la constante por la corriente, K por I. Entonces me va a quedar acá la tensión dividido la constante por el flujo o por, en este caso, sería la constante de FEM por la constante K1 por la corriente, ¿cierto? Y el otro término no me aparece. ¿Por qué? Porque acá esta corriente con esta del denominador, cuando yo haga distributiva acá, se me va a ir la corriente y lo único que me va a quedar es la resistencia RI dividido esas dos constantes, ¿no es cierto? Y ese es un término muy pequeño que por eso lo despreciamos. Por eso que queda esta expresión acá. O sea que va a ser una constante por la tensión aplicado al inducido o a la máquina dividido la corriente. Eso por un lado el número de revoluciones, pero por el otro lado el par habíamos dicho que era la constante de par por el flujo por la corriente o por la constante de par por la constante K1 por la corriente al cuadrado. O sea, en definitiva, una constante C2 por la corriente al cuadrado. ¿Va? Bueno, veamos cuando están en serie. Entonces, cuando están en serie, la corriente que tiene cada motor es 1 sobre 2. Y la corriente en el inducido es igual a la corriente I. O sea que el número de revoluciones que vamos a tener ahora va a ser la tensión dividido 2 dividido la corriente y el par es proporcional a la corriente al cuadrado. ¿Va? O sea que estamos hablando que arranca, tenemos un muy buen par de la máquina, pero el número de revoluciones está limitado porque la tensión a la cual vamos a llegar acá es el valor de la tensión dividido 2, la tensión de la red dividido 2. Pero cuando se conectan en paralelo, ahora le aplico plena tensión. Y la corriente que circula por cada motor sigue siendo la misma, la corriente I, ¿verdad? ¿Ve? Acá está circulando la corriente I, los dos motores en serie. Y acá también circula la corriente I. Claro, ahora de la red está tomando 2 veces el valor de la corriente. ¿Estamos? Entonces le aplico la tensión B a ambos motores, Por lo tanto, ahora veamos el número de revoluciones. El número de revoluciones en paralelo va a ser la constante por la tensión total de la red dividido la corriente. O sea que ahora, cuando se conectan en paralelo, podemos aumentar la velocidad al doble de cuando estaba en serie. Entonces, en el momento del arranque, vamos a tener mucho par y vamos a tener una determinada corriente, va a estar consumiendo menor corriente de la red y la máquina va a salir perfectamente. Ahora, cuando llega a una determinada velocidad, ¿no es cierto? Ya que tiene que aumentar la velocidad, ahí es cuando conecta en paralelo, entonces la velocidad se puede llegar a duplicar con respecto al caso anterior. ¿Se entiende? Entonces, a igualdad de par puede conseguirse el doble de velocidad solo cambiando la conexión de serie a paralelo. Bueno, eso realmente se utiliza. Bueno, eso es para que veamos aplicaciones, ¿no? Bueno, inversión de marcha. La inversión de marcha, si yo invierto la polaridad, no pasa nada. Sigue girando en el mismo sentido. ¿Estamos? Y fíjense que acá aparece el concepto del motor universal.
¿Por qué motivo? Y bueno, porque si yo este motor con excitación en serie, o también el motor con excitación derivación, como yo al cambiar la polaridad, no pasa nada con la inversión del sentido de marcha, sigue girando en el mismo sentido, y yo acá puedo cambiarle la polaridad muchas veces en un segundo. Le mando corriente alterna y el motor va a funcionar exactamente de la misma manera que con corriente continua. Entonces, un motor con excitación serie y un motor con excitación derivación lo puedo hacer funcionar con corriente alterna, que no va a tener, lógicamente, siempre y cuando teniendo en cuenta las tensiones nominales y las corrientes nominales que aceptan, ¿no es cierto?, el inducido, la excitación y todo lo demás. ¿Ah? Bueno, ahí aparece el concepto de motor universal, porque pueden trabajar con corriente continua y con corriente alterna. Bueno, o sea que si queremos invertir la marcha, lo que tenemos que hacer es que invertirle acá la corriente en la excitación. La corriente debo venir por acá, que entre por acá en la excitación y que salga por acá. Invertirle el sentido de circulación en la excitación, entonces ahí sí va a cambiar, ¿no es cierto?, el sentido de giro. ¿Ah? Bien, y el frenado también, el frenado se puede frenar por contracorriente y a través de una resistencia externa. ¿Ah? Ya nomás lo vamos a ver. Bueno, por último vamos a ver el motor compuesto. Y el motor compuesto también no vamos a analizar mucho porque es una combinación de los que ya venimos viendo. ¿No? Es una combinación del derivación y el serie. Entonces ahora la curva característica de n en función del par, ¿verdad? Acá teníamos motor derivación y esta que teníamos acá es el motor serie, ¿verdad? Bueno, en el motor con excitación compuesta va a estar en intermedio entre uno y otro, dependiendo quién predomine, dependiendo si predomina el flujo, ¿no es cierto? O sea, la fuerza magnetomotriz de la excitación en derivación más grande que la fuerza magnetomotriz de la excitación serie, o flujos, ¿no es cierto?, un flujo más grande que el otro. Entonces, dependiendo de eso, vamos a tener que se va a parecer más a la de excitación serie o se va a parecer más a la de excitación en derivación. ¿No? Bueno, en este caso, esta máquina no se puede utilizar como compuesto diferencial, ¿sí? ¿Por qué motivo? Y bueno, porque un flujo se contrapone con el otro y eso, ¿qué es lo que va a hacer? Y va a hacer que disminuya el par motor. ¿Ah? Bueno, muy bien. Y ahora vamos a los métodos de frenado. Vamos a ver tres métodos de frenado. Métodos de frenado eléctrico. El frenado regenerativo o por recuperación de energía. Es este primero que vamos a ver. ¿Sí? Después vamos a ver el frenado reostático o por disipación de energía también. Y después vamos a tener por contracorriente, frenado por contracorriente. Vamos a analizar los tres, porque hasta ahora los hemos, ¿no es cierto?, los hemos enunciado solamente. ¿Ah? Entonces ahora vamos a ver en qué consiste este tipo de frenado. Bueno, son muy sencillos de interpretar. Lógicamente, estamos hablando del frenado eléctrico. Quiere decir que va a aparecer una fuerza de frenado, nada más, debido, ¿no es cierto?, a distintas situaciones que vamos a analizar eléctricamente. No es que la máquina se va a detener, ¿verdad?, con el frenado eléctrico, no, siempre tiene que estar el frenado mecánico. El frenado mecánico es el que la va a detener.
Pero veamos este tipo de frenado regenerativo o recuperación de energía. ¿Qué significa? Bueno, significa que vamos a recuperar energía hacia la red. O sea que la máquina que estaba trabajando como motor estaba tomando energía de la red y ahora llega un momento en que la máquina puede empezar a trabajar como generador. Entonces va a entregar energía a la red, ya no va a tomar, sino que vamos a recuperar porque va a empezar a generar. Bueno, pero para que se dé esa situación, lo vamos a analizar acá en la curva característica, n en función del par. N en función del par. Entonces, analizamos la característica natural, estamos hablando de una máquina con excitación independiente, acá lo ven. Entonces estamos trabajando acá como motor en la curva característica, la característica natural, tensión nominal, flujo nominal, entonces está trabajando como motor con este par. Este es el par que vamos a tener como motor y supongamos que es ese tren, esa máquina que veíamos recién y hay una bajada, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa si hay una bajada? Bueno, empieza a embalarse el tren. ¿Qué significa que empiece a embalarse? Bueno, significa ahora que empieza a aumentar el número de revoluciones y empieza a disminuir el par motor. Claro, me voy desplazando por la curva, ¿verdad? Voy desplazándome por la curva hasta que puede llegar un momento acá a un determinado número de revoluciones que ya no hay par motor. ¿Está? Estoy acá en este punto. Bueno, en este punto la máquina está trabajando un determinado número de revoluciones en donde si no hay par motor, significa que no está tomando corriente de la red. Entonces ahora no hay corriente, la corriente en el inducido vale 0, no hay par motor, pero está ahí en un punto flotante, un punto, ¿sí? ¿Qué pasa si aumenta la velocidad algo? Si aumenta algo más la velocidad, paso al segundo cuadrante. Y si paso al segundo cuadrante, significa ahora que al aumentar el número de revoluciones, va a aumentar, recordemos que la FEM es proporcional a n, entonces si aumenta n, va a aumentar la FEM. Entonces ahora ya deja de trabajar como motor y empieza a trabajar como generador. ¿Por qué motivo? Porque ya a este número de revoluciones en el segundo cuadrante, la FEM es más grande que la tensión de la red. Entonces ahora, ¿qué es lo que hace? Trabaja como generador, entregándole energía a la red. Entonces, bueno, supongamos que llega un punto, este punto, en donde ahí se estabiliza ese número de revoluciones, a pesar de que va en bajada, ¿verdad? Bueno, va en bajada y se estabiliza ese número de revoluciones porque apareció este par, que ahora es un par de frenado. No significa que se va a detener la máquina, no, significa que no se sigue embalando. Hay un método de frenado, sí, es un método de frenado, pero no lo va a detener, ¿eh? Cuidado con eso. Bueno, ¿se entendió? En este caso estamos hablando de esta máquina, ¿sí? Pregunta, acá está. ¿Al motor serie se lo puede hacer trabajar en estas condiciones? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Se podrá hacerlo trabajar en estas condiciones al motor serie? Veamos la curva, volvamos, motor serie, ahí está la curva. Esta es la curva par velocidad, ¿verdad? ¿Voy a pasar al segundo cuadrante? No, no puedo pasar al segundo cuadrante. Por lo tanto, en el motor serie, ¿sí? Es un método de frenado que no se puede aplicar. ¿Estamos? Lo que sí se puede hacer es que el arrollamiento de excitación en serie se desconecte y se agregue una resistencia adicional a ese arrollamiento y se lo conecte a la red, o sea que se lo haga funcionar de esta manera, pase a funcionar con excitación independiente. Entonces de esa manera sí va a poder frenar.
¿Estamos? Pero bueno, ya dejó de ser un motor de excitación serie. Lo transformé en un motor con excitación independiente. ¿Ya? Bueno, con excitación independiente o con excitación derivación sí se puede hacer. Excitación serie, no. Bien, frenado reostático, o en este caso vamos a poner una resistencia y ahora vamos a disipar energía. ¿En qué consiste el método? Consiste en que acá está trabajando la máquina como motor, el interruptor está conectado, la corriente circula por el inducido, también tenemos excitación independiente, para un mejor análisis. Entonces llega un momento en que desconectamos de la red y lo conectamos acá a ese interruptor, lo desconectamos de la red y lo conectamos a esta resistencia externa. ¿Qué es lo que pasa con la máquina? Bueno, la máquina estaba trabajando acá. Característica natural, ahí estábamos con este par motor, con este número de revoluciones, y de repente desconectamos acá y conectamos la resistencia. Bueno, en ese instante el número de revoluciones se mantiene constante. O sea que pasamos desde acá, pasamos a un punto, por ejemplo a este. Y en este punto, ¿qué es lo que pasa ahora? Bueno, ahora ya la máquina la desconecté de la red y al conectar esta resistencia, acá sigue girando. Y tengo la corriente de excitación, no la he tocado. Entonces, al seguir girando ahora, ¿qué es lo que pasa? Y ahora va a funcionar como generador. Entonces, ahora la corriente que venía hacia acá entrando por el positivo, ahora va a ser al revés. La corriente sale, ¿verdad? Por el positivo, recorre la resistencia y cierra el circuito. ¿Qué quiere decir ahora? Quiere decir ahora que de esta característica natural, ahora voy a pasar a esta característica que tengo acá, cuya pendiente va a depender de la resistencia que le coloquemos acá. ¿Se entiende? Entonces, en este caso, en este punto, ahí aparece el momento de frenado. Pero ese momento de frenado hace que el rotor se detenga rápidamente, o sea que llegue acá, a este punto. En este punto no tengo par y no tengo revolución. ¿Por qué motivo? Porque toda la energía cinética que traía ese, ese rotor o inducido, ¿verdad? Toda la energía cinética ahora se disipa en forma de calor a través de la resistencia. Una vez que se disipó toda la energía cinética en forma de calor, la máquina se detiene. ¿Ah? Entonces, en este caso sí se detiene. ¿Estamos? Vamos desde acá hasta acá. Bueno, esta curva que tenemos acá, esta en realidad no está bien, este punto tomado ahí. Ese punto realmente se tendría que haber tomado acá. Es una falla del libro. ¿Sí? Está recta. Tendría que haber venido acá. Y el punto tendría que haber sido este, ¿verdad? Este tendría que haber sido el punto marcado, no acá. ¿Por qué motivo? Y bueno, porque si es dependiendo del valor de esta resistencia, va a ser la pendiente que tengamos. Esta pendiente, esta otra, en fin. Y eso es lo que me va a dar el par de frenado más grande o par de frenado más chico, dependiendo del valor de la resistencia. ¿Se entiende? ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Bueno, bárbaro. Vamos ahora a analizarlo a través de las expresiones. Lo importante es que lo entiendan conceptualmente, ¿no es cierto? Se entendió conceptualmente, ¿verdad? Bueno, veamos ahora a través de las expresiones correspondientes. Entonces la corriente, fíjense ahora que habíamos dicho que esta corriente como motor era, ¿no es cierto?, la tensión menos la FEM dividido RI más la resistencia externa. Eso sería cuando la corriente está circulando. Pero bueno, esta resistencia externa no está.
sería la RI dividido solamente la RI. La tensión menos la FEM. Y esa corriente está entrando. Cuando la máquina empieza a trabajar como generador, ahora la corriente va en sentido contrario. Por eso aparece negativo. Pero la tensión ya no la tengo aplicada, entonces ya no está la tensión acá. Me queda solamente la FEM. La FEM dividido la resistencia del inducido. Esta resistencia de arranque está en 0 y ahí aparece la resistencia externa. Entonces por eso que esta es la corriente. ¿Se entiende? Y la FEM la reemplazo K por N por phi. Y el par habíamos dicho que era K por el flujo por la corriente. Pero la corriente tiene este valor. Entonces reemplazamos acá la corriente y me queda que la expresión del par de frenado en ese caso va a ser esta que tenemos acá. ¿Vamos? Este es el par. Bueno, si yo despejo n para ponerlo en función del par, acá tenemos n, va a ser menos tau RI más la resistencia externa dividido las dos constantes por el flujo al cuadrado. Este sería el número de revoluciones, ¿verdad? En función de el par. Lógicamente va a depender de esta resistencia externa, ¿verdad? Entonces, es por eso que es esta recta o podemos tener cualquier otra recta para otro valor de resistencia externa. Bueno, muy bien. Este es el frenado reostático o por disipación de energía. Este se detiene. En el caso anterior, no. Por último, veamos el motor. En el motor, ¿qué motor se puede hacer? Se puede hacer en el motor excitación independiente, sí. Motor excitación derivación, también. Motor excitación serie, sí, también se puede hacer. ¿Estamos? Sí se puede hacer. ¿Por qué? Porque ahora, cuidado, yo no me desplacé por la característica natural. De acá, de este punto, que perfectamente podría haber sido un punto sobre la característica del motor serie, ¿no? De ahí he pasado directamente al segundo cuadrante, ¿sí? Bueno, entonces, en ese caso, lo que sí hay que hacer es invertir el sentido de circulación de la corriente en el arreglamiento de excitación. ¿Por qué motivo? Porque si le hacemos circular la corriente en sentido contrario, o sea, generando en sentido contrario, lo que va a pasar es que en el arrollamiento recuerden ustedes que en el arrollamiento de excitación, ¿sí? En todos los casos, miren, acá no hemos tocado la corriente en el arrollamiento de excitación, tiene que seguir circulando en el mismo sentido. Si hubiese sido un motor con excitación derivación, claro, tenemos que conectarlo acá, pero también vamos a tener que mantener el sentido de la corriente en el arrollamiento de excitación. Y en el motor serie también debo mantener el flujo en el mismo sentido. ¿Estamos? ¿Por qué motivo? Bueno, porque si no, acá lo que va a pasar es que esta corriente circulando ahora en sentido contrario por el arrollamiento de excitación me va a desmagnetizar la máquina. Entonces la va a desmagnetizar, va a llegar a un valor de flujo cero, y cuando llegó a un valor de flujo cero, la máquina deja de generar. Entonces, lo que hay que seguir manteniendo es la misma corriente de excitación, porque hay que seguir manteniendo el flujo en el mismo sentido. ¿Se entendió eso? ¿Quedó claro? Bueno, por último, vamos rapidito, a ver si llegamos. Frenado por corriente continua. Bueno, el frenado por corriente continua ya lo vimos y lo vamos acá a ver en el motor con excitación independiente también. ¿En qué consiste? Consiste en hacer circular la corriente en el sentido contrario, en el inducido. Cuidado, solamente en un lado.
si es excitación independiente o si es excitación serie, vuelvo a repetir, hay que mantener la corriente en la excitación, el flujo en el mismo sentido, y hay que cambiar el sentido de circulación de corriente solamente en el inducido. Entonces acá ven positivo, cuando tenemos en la posición 1, acá este es el positivo, la corriente entra por acá y cierra el circuito por acá. Ahora este es un inversor de marcha. Cuando lo pasamos a la posición 2, fíjense ustedes que ahora este que está acá va a pasar a la posición 2. Pero ahí tengo ahora el positivo, quiere decir que la corriente ahora va a entrar por este lado y va a salir por este otro, cerrando el circuito acá en el negativo. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que pasó ahora? Bueno, lo que pasó es esto. Pasó que estábamos en este punto, en el momento que desconectamos y conectamos la llave inversora, hemos pasado a este punto D. Pero cuidado ahora, ¿sí? ¿Por qué motivo? Bueno, porque para que la corriente ahora se limite la corriente, porque recordemos que acá el inducido, todo esto que tenemos acá tiene muy baja resistencia. ¿Estamos? Tiene muy baja resistencia. Entonces, cuando hacemos la inversión, ¿verdad? Del sentido de giro, hay que poner una resistencia limitadora. ¿Para qué? Para limitar esta corriente que va a circular en sentido contrario. Bueno, esa resistencia más la del inducido me va a dar la pendiente de esta recta. Esta recta va a tener esa pendiente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es que hacemos la inversión de marcha, pero no lo dejo ahí. Cuando la corriente empieza a circular en sentido contrario, ¿verdad? Ahí aparece el par de frenado y el rotor se detiene. En el momento que se detiene, estoy acá, estoy en el punto F. En ese momento tengo que desconectarlo de la red, porque si no lo desconecto de la red, voy a pasar al cuarto cuadrante, y cuando paso al cuarto cuadrante quiere decir ahora que el rotor empieza a girar en sentido contrario. O sea que no fue un método de frenado, fue una inversión de marcha. ¿Se entendió? Entonces por eso que se cambia, ¿no es cierto? Se cambia acá, se produce la inversión en la corriente y se desconecta inmediatamente en el momento que el rotor se detiene. ¿Ah? Bueno, veamos ahora el estudio acá a través de las ecuaciones. Acá tenemos cuando está en régimen motor, tensión menos la FEM dividido la resistencia RI, ¿verdad? Entonces ahora, cuando cambiamos, ¿no es cierto?, la polaridad, ahí vamos a tener ahora que la corriente que va a circular en sentido contrario va a ser menos la tensión más la FEM, bueno, acá sería paréntesis negativo adelante, ¿no es cierto? Como sacamos el paréntesis acá arriba, me va a quedar menos tensión más la FEM. Pero ahora le agregamos esa resistencia, ¿no es cierto?, limitadora. Entonces ahí tengo la corriente en sentido contrario. ¿Qué va a pasar ahora con el par? Bueno, el par, ahora voy a tener que n en función del par, la recta sigue teniendo pendiente negativa, pero ahora voy a tener acá que va a ser menos la tensión, porque le di vuelta a la tensión, entonces va a ser una tensión negativa. ¿Ah? Entonces, ahí tenemos, esta sería la n en función de tau. Bueno, el par habíamos dicho que era acá por el flujo por la corriente, ¿verdad? Entonces ahora esta corriente que tengo acá es esta, ya circulando en sentido contrario. Entonces ahí le ponemos, ¿no es cierto?, la corriente y este taus que nosotros tenemos, es decir, bueno, acá podemos ahora reemplazar la expresión de n, la expresión de n si queremos, podríamos haber reemplazado este
tau que tenemos ahí lo podríamos haber reemplazado, pero lo seguimos manteniendo y ponemos directamente la misma expresión en función de tau, nada más que le hemos agregado esa resistencia, ¿no es cierto?, de regulación. Esta curva es la curva DFG, entonces de D pasamos a F y ahí lo desconectamos. ¿Ah? Ese sería el frenado por corriente, contracorriente. Es un frenado brusco, ¿sí? Ya lo sabíamos. Bueno, por último, bueno, acá está, esto es lo mismo. Esto es exactamente lo mismo, la expresión del par, ¿verdad? Y la expresión de N en función del par con esa resistencia está repetida. Bien, por último, acá terminamos. Funcionamiento de la máquina de corriente continua en los 4 cuadrantes. ¿Ah? Bueno, consideramos una máquina con excitación independiente y solamente consideramos el inducido. Entonces, en el primer cuadrante, ven acá tenemos, en el primer cuadrante vamos a tener N en función de tau. O también podemos tener la tensión en función de la corriente en el inducido. Entonces, primer cuadrante, ¿verdad? La máquina está trabajando como generador. ¿Estamos? Primer cuadrante, ¿sí? Perdón. Estamos analizando la máquina como motor. Partimos del primer cuadrante como motor y luego vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, que cuando pase de cuadrante se transforma en un generador. Primer cuadrante, la máquina como motor, acá está entrando la corriente, la tensión de la red mayor que la FEM, la fuerza contraelectromotriz, y suponemos que está girando en este sentido. ¿Está bien? Entonces tenemos ahora, ¿qué cosa? Bueno, ahora tenemos tensión y N, número de revoluciones, en este sentido positivo decimos, y el par es un par motor, está trabajando como motor. Si pasamos ahora al segundo cuadrante, y cuando pasamos al segundo cuadrante es porque ahora el número de revoluciones que tenemos acá aumentó y la FEM que tenemos acá es mayor que la tensión de salida. Es lo que analizamos recién, ¿no es cierto? Bueno, entonces ahora ven, girando en el mismo sentido, pero ahora la FEM más grande que la tensión, y ahora la corriente sale. Entonces en el segundo cuadrante, ¿qué es lo que tenemos? Y tenemos el motor funcionando como generador. Estaríamos que estamos funcionando, ¿no es cierto?, como una máquina recuperando energía, ¿sí? Sería el caso que analizamos, ¿no es cierto?, el proceso regenerativo con recuperación de energía. Bueno, si pasamos al tercer cuadrante, bueno, vamos a estar ahora en esta misma situación, la corriente, ¿no es cierto?, la corriente saliendo, pero como motor ahora. Tercer cuadrante, ¿qué es lo que cambió con respecto al primero? Bueno, con respecto al primero, cambia el sentido de giro. ¿Está? Ahí cambió el sentido de giro. ¿Sigue funcionando como motor? Sí, sigue funcionando como motor, pero en sentido inverso. Para cambiar el sentido de giro, ¿qué dijimos? ¿Qué había que cambiar? Y la polaridad. Cambio la polaridad, ¿ven? Cambiamos la polaridad, cambia el sentido de la corriente, cambia el sentido de giro. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Y otra vez, la tensión más grande que la FEM está funcionando como un motor, pero en sentido contrario. Bueno, y si paso ahora al cuarto cuadrante, voy a estar en el mismo caso que estaba ahí arriba, nada más que ahora va a estar funcionando como un generador porque el número de revoluciones aumentó, por lo tanto la FEM que estamos generando es más grande que la tensión de la red, por lo tanto ahora está entregando energía a la red. Cuarto cuadrante, regenerativo en sentido inverso. ¿Ah? Ese sería el estudio del motor en los 4 cuadrantes. Esto lo plantea el fraile Mora, ¿sí?
Así que, bueno, hasta acá nomás. Hasta ahí terminamos. ¿Eh?